¿Qué tal, queridos amigos de la revista Red de Negocios? Hoy me siento muy engalanada en recibir a una invitada muy especial. Ella es la maestra Adriana de la Fuente. En su haber, que es de una trayectoria increíble, que me gustaría mucho que la maestra nos compartiera un poquito, pero lo que sí puedo decir de ella es que es una coach que tiene ya 20 años justamente pues dando lo mejor que ella sabe dar, y es la experiencia y el trato a los demás. Entonces, maestra, bienvenida, y me gustaría mucho pues que nos compartiera de su experiencia, de su amplia trayectoria, maestra. Bienvenida nuevamente a nuestra entrevista de Red de Negocios, maestra. Muchas gracias, mi querida Rosario. Ha sido un placer conocerte y aceptar esta entrevista con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto para tu audiencia. Gracias, maestra. Pues comentaba yo hace un momento, maestra, y platicábamos hace un momento que usted tiene una amplia trayectoria y quisiera yo que nos platicara usted de esos 20 años de coach, que obviamente ha sido también transformar vidas a más personas, maestra. Gracias, Rosario. La palabra coaching nace desde la época de los reyes franceses. No tiene que ver con la palabra, con el idioma inglés, sino con el francés, donde se habla de coucher o cushion, que de ahí pasa cushion, que es el inglés, y significa cojín. Quiere decir que en el tránsito de las carretas, cuando la madera era demasiado dura para quienes iban sentados en caminos vecinales, el tránsito era sumamente incómodo después de mucho tiempo. Así que inventaron los cojines para que las carretas tuvieran más comodidad y las carrozas estuvieran mejor revestidas. De ahí que la palabra coaching se adopta primero en el campo deportivo y pasa por un señor, John Whitman, hacia el campo empresarial, más o menos hace unos, no mucho, que serán unos 30 años. La persona que era asistida por un coach deportivo tal vez no veía en sí mismo todas las competencias, las habilidades o las posibilidades con las que su cuerpo podía estirarse y llegar a límites insospechados, pero un buen coach a través de su mirada lo veía. Y esas son las grandes hazañas deportivas que hemos conocido. Cuando pasa al campo empresarial, es entendiendo que el propio directivo o la persona que dirige gente principalmente tiene ojos para otros, pero al mismo tiempo había que entender los estilos de liderazgo en donde cambia la persona en ser jefe a ser, a ser coach, a ser una persona líder de su grupo. Y entonces déjame regresar al tema del transporte. Cuando inicia el coaching personal, es precisamente para que el traslado del lugar donde tú estás en este momento al lugar deseado, al lugar a donde tú quisieras moverte, no significa que sea suavecito o que andes entre cojines para moverte de allí al lugar que deseas, pero sí es un traslado más armonioso contigo misma porque el coach no da consejos, te confunde un poco con el mentor o con el asesor. El coach profesional no da consejos, porque además sabemos que los consejos los tontos no los siguen y los sabios no los necesitan. Pero se trata de que mis ojos te los preste. Es como si de una manera y en un lenguaje apropiado pueda decirte lo que yo veo que probablemente tú no veas de tu estilo directivo, de tu estilo de liderazgo, de tu estilo para, para llevar a cabo tareas en colaboración con personas o de tu estilo como mujer, como hombre, como un individuo que está intentando mejorar su forma de vida, como todos, racionalmente la buscamos mejorar, pero tú no puedes influir en un área donde eres ciega, donde lo que no sabes, lo que no ves es como si no lo supieras. Entonces el coach te permite, de ahí el traslado un poco más suave, te permite con un poco de menos raspones, podríamos decir, el que te des cuenta de cosas que no ves, pero que a través de la mirada de un coach se te revelan.
Y entonces tú tomas las decisiones que sean más convenientes para ti. Ese ha sido el desarrollo de mi tarea como coach a lo largo de más de 2 décadas, donde he tenido personas de mucha influencia, por ejemplo, en un país completo, o, o alguien que dirige una empresa, o inclusive alguien que dirige su vida. No necesita tener demasiados títulos. Yo me siento muy orgullosa de contribuir con una persona, sea quien sea, para que su toma de decisiones sea en beneficio de la mayoría y de sí mismo, por supuesto. Así es, maestra. Cada quien tiene como de momento una respuesta diferente al coaching, pero la que escuché por su parte, creo que esa es la que a mí me gusta, porque justamente va de adentro hacia afuera. Es la perspectiva que cada quien tiene de lo que desea. Y justamente lo que usted comenta es esto, el coaching es como cómo puedo ayudarte a que estos objetivos que tú ya tienes, trazados, marcados, se den por completo, se dé un cumplimiento. Y maestra, siguiendo con esta temática, pues yo sé que usted es fundadora de la Escuela Interdisciplinaria de Coaching y de la Asociación Nacional de Coaches en México. ¿Cómo es que funciona esta asociación, esta fundación, maestro, esta escuela? Gracias. Quiero decirte, Rosario, que sí, fui fundadora de la Asociación Nacional de Coaching, que está en un compás de espera porque se está elaborando la lista de coaches profesionales. No con esto queremos dañar a quien se considera coach y quiere serlo, queremos proteger al cliente. Queremos decirle al cliente que si él desea un coach profesional certificado, acuda a la asociación para que la lista que allí vea será de profesionales. Esto sin duda, algunas personas que se dicen coaches y practican el coaching no significa que estén mal o que estén bien. Simplemente que es como si tú fueras con un dentista. Pues te gustaría ir con un graduado, no con una persona que a lo mejor se dio cuenta que podía utilizar las fresas en la boca de alguien sin tener las credenciales correspondientes. O un médico. Tú vas a ir con un médico que sea profesional, que te garantice que tiene una cédula profesional, porque la diferencia es mucha. Puede haber coaches que se consideren así porque se ha abusado un poco del concepto y yo no con esto quiero atentar en contra de las personas que quieren llamarle a su práctica coaching, pero sí quisiéramos proteger a los clientes que cuando contraten un coach sea una persona que conozca las herramientas adecuadas, efectivas y las horas de vuelo para contratarlo. Entonces, la asociación tiene esa misión y es lo que estamos en este momento buscando armar para que lo podamos lanzar al mundo empresarial. En relación con la escuela, la fundación de esta escuela nace, como dice su nombre, interdisciplinaria, porque nosotros no segmentamos al ser humano. Hay personas que se presentan como coaches de vida, coaches de mano izquierda, de mano derecha. Claro, las especialidades se dan, pero en este caso el ser humano no es fragmentable. El ser humano tiene, no es divisible. No podemos decir que voy a tratar con un coach, con un coachee, con una persona a la que acompaño para que sea mejor líder, si no trabajamos en su ser. No puedes, no puedes dividir al ser humano en coaching. Por eso nosotros no fomentamos el que alguien se diga coaching de empresa o coaching de vida o coaching, porque la persona es la persona, no es diferente el padre de familia que el director de esa empresa. No son dos personas diferentes, son una. Entonces podemos aplicar distintas disciplinas para que esta persona salga adelante o se le acompañe en forma adecuada, pero nosotros no calificamos un estilo de coaching porque no le vamos a dar a la pierna derecha o a la pierna izquierda, le vamos a dar al ser humano integral. Por eso es escuela interdisciplinaria. Muy interesante, maestra. Ahora, ¿hay algo actualmente que sea similar a lo que ustedes están ofreciendo
ahora, maestra. ¿Similar en qué sentido? Si son terrícolas, funciona. Ajá. Bueno, me refiero a algo como usted lo comenta, como ser interdisciplinario, justamente porque, como usted lo comenta, el ser humano, la persona, el personaje, pues no se divide en tres. Bueno, en el tiempo sí, pero como su personalidad va a ser la misma, va a ser congruente como es un padre de familia, como lo es como empresario, quizás como lo es como amigo, como lo es como pareja, ¿no? Es, Generalmente sí, Rosario. Tu pregunta es muy atinada porque el ser humano tiene varias esferas en las que se expresa, pero principalmente es el lenguaje, es su corporalidad y su emocionalidad. El padre de familia se enoja similar al director de empresa cuando se enoja con sus colaboradores. No es un asunto de confianza, es un asunto de carácter. Y el carácter en griego significa grabación. Es la grabación de sus vivencias y sus experiencias lo que forjan ese carácter. Pero por otro lado está su temperamento. Y el temperamento es la esencia de su ser. Y a través de esa esencia es que él expresa y manifiesta sus alegrías, sus enojos o sus secretos. Y la persona es la misma. Puede fingir un ratito cuando estamos a lo mejor en una reunión de etiqueta o cuando está conociendo a alguien de primera vez o recibiendo a un cliente. Ahí actuamos un poco porque está dentro de nuestro rol. Darte la bienvenida, hacerte sentir cómoda, cuando queremos no quedar bien, cuando queremos que la otra persona se sienta cómoda con nosotros. Pasa el tiempo y entonces podemos entrar en los temas de confianza, si tal vez eso te referías, ¿no? Y, así es, maestra. y entonces el papel del Normalmente, padre o de la madre en su empresa va a ser a lo mejor un poco diferente que en su casa, pero no cambia su emocionalidad. Se va a enojar de la misma manera, va a gritar de la misma manera y se va a alegrar de la misma manera. El ser humano ahí no lo dividimos. Entonces las corrientes pueden ser neurolingüística, eh, puede ser eh, ontológica, neurosemántica, puede ser una corriente metafísica o puede ser desde una corriente endolingüística. Entonces, son distintas las disciplinas que nos pueden llevar a guiar a una persona dentro de los marcos, dentro de la preparación del coach. Y por eso cuando un coach se ofrece como coach ejecutivo o solo para empresa, es como si anduviera cojo o manco. Le faltan herramientas entonces porque está tratando con un ser integral, no solo con el director de la empresa o la directora de una empresa. El ser humano es integral, entonces hay que prepararnos integralmente para atender las necesidades de hoy. sí, así es, maestra. También estaba viendo que usted ha sido coach de jefes de Estado, maestra. ¿Cuál ha sido su experiencia, una rápida que nos pueda usted compartir en Claro, cuanto a esto, maestra? gracias. Sí, he tenido varias experiencias al respecto, que por confidencialidad no las abro, pero tengo ahí mis antecedentes y luego te mandaré un dossier con las fotos. Pero sí he llegado a tomar, por ejemplo, un avión, 10 horas de vuelo, llegar al lugar, ser atendida por el primer mandatario o la primera o la presidenta en turno y trabajar con ella un par de horas. Y cuando digo trabajar es conversar, es tener una conversación en donde la relación entre el coachee, le llamamos coachee a la persona que acompañamos y el coach es el que acompaña. Nuestra primera función no es de decirle qué debe hacer o cómo lo debe hacer. Eso sería muy soberbio de nuestra parte. En nuestra disciplina, el hablar no es la parte activa del lenguaje, sino es el escuchar. Entonces, la habilidad de un buen coach es sobre todo ser buena escucha. Pero el coaching no es el arte de hacer preguntas, no, es el arte de hacer preguntas poderosas para el coachee, para el acompañado. Yo te puedo llevar una batería de preguntas, pero las preguntas necesitan ser armadas en la conversación. No pueden ser prehechas, porque las preguntas se van formulando a partir de tus respuestas.
Entonces el coach con habilidad es el que sabe tejer de las respuestas que nos van dando, construir ese andamiaje que en ese momento se prepara para que el coach le ponga una pista para que el coachee aterrice sus propias respuestas. Eso es lo que hace a un coach mágico o intrascendente. Es la diferencia entre el coach relevante para la vida de esa persona sin que con ello se haga codependiente. Por el contrario, es el ayudar a la persona a ser más dueña de sí misma a través de sus propias respuestas. Y eso, Rosario, sí es un arte. Así es, maestra. Y bueno, a mí me gustaría mucho también que nos compartiera, maestra, porque veo que en su haber ha habido una relación muy intrínseca con el Club de Rotarios, maestra. ¿Qué significa para usted esta organización, maestra? El Club de Rotarios es una fuerza tan importante en la sociedad que es como si fuera una reserva moral de la misma sociedad. Los rotarios no somos personas diferentes o mejores. Somos personas que hemos encontrado la respuesta a darle significado a nuestra propia vida a través de servir al prójimo, sin con ello convertirte en una persona de filantropía ejemplar. A ver, la filantropía es el amor al prójimo. El rotario no es una persona santa, ni mucho menos. No es una persona que tenga un nivel moral o ético superior a cualquier otro ciudadano. Es una persona con enormes imperfecciones, común, con muchos problemas también, como cualquier otro. La diferencia es que tener contacto con la necesidad del otro no solo nos vuelve personas más sensibles, sino más conscientes del deber humano. Y el deber humano es saber que pensar en el prójimo te hace mejor ser humano. Erradicar la indolencia de tu vocabulario. Erradicar la indiferencia de tu día a día. Y ser un ciudadano más consciente de que a pesar de las dificultades que te rodeen, servir al prójimo con los recursos con los que tú cuentes te va a permitir mejorar tu visión de la vida. No es para expiar pecados ajenos ni propios. Es simplemente para no olvidarte de la naturaleza del ser humano. Las flores no nacen para disfrutar de su propio aroma, ni los árboles disfrutan de los frutos que ofrecen. El río no se baña, no provoca esa abundancia de vida para sí mismo. La naturaleza nos da la clave. La naturaleza sirve a los demás y a la propia naturaleza. Entonces la naturaleza del ser humano es servir al prójimo. Cuando traicionas tu propia naturaleza, te vuelves un ser infeliz. Y si quieres cultivar el amor, entonces exprésalo a través de actos de servicio, porque el fruto del amor es el servicio. Servir al prójimo, servir a alguien, además de tus deberes propios en tu familia y a ti mismo. Pero servir significa también disfrutar de la alegría. Es muy poco frecuente que las personas olviden cuando has servido a alguien sin esperar que te lo agradezca o que te dé algo a cambio, más que una sonrisa o una mirada, porque precisamente son los seres desvalidos de nuestra sociedad y buscamos atenderlos, y cuando te devuelven con una sonrisa ese gracias, porque lo hiciste con ese afán simplemente de mejorar la calidad de vida de otro ser humano, no es caridad. La caridad es una potencia del alma que no es desperdicio, no, pero es llevarlo ya a un nivel en donde tu preocupación es constante, es
transformar la vida de otro ser humano y de otra comunidad, mejorar la calidad de vida. Cuando lo hacemos con la fuerza que tiene el movimiento rotario, es como nosotros nos sentimos profundamente agradecidos de la oportunidad. Es disfrutar de la alegría que te da el servicio. Y cuando eres un ser humano alegre, eres un ser humano que fomenta la paz, no la guerra. Y nadie espera que se agradezca con grandes fanfarrias. No, esto es un acto que sí, nos sentimos muy orgullosos de ello. Y hay muchas organizaciones que hacen esto, pero también muchas organizaciones que se valen de simular el servicio por otro tipo de beneficios. No, los rotarios nos sentimos muy orgullosos porque hay una fundación rotaria que tiene una evaluación a nivel mundial de impecabilidad en el manejo de sus fondos y en el manejo de sus recursos. Todo eso cuenta y todo eso suma. Por eso es importante la relación con el servicio, pero a partir de este factor. No se espera algo a cambio de la persona que sirves o de la comunidad a la que te brindas, que cuidamos muchas veces hasta por años, pero también cuidamos los recursos y demostramos que se manejan con impecabilidad y transparencia. No puede haber mejor combinación. Y no esperamos que los gobiernos lo resuelvan. Somos aliados de los gobiernos también. Pero cuando no nos quieren compartir o sus propias acciones, bueno, no lo reclamamos, los invitamos a participar, y generalmente participan. El gobierno no puede resolver todo. Y tampoco somos inclinados a ningún partido político. Digo, hay libertad de credo y libertad de afiliación política. Los rotarios no son un grupo que esté orientado específicamente a algo así. Todos tienen libertad de elegir dónde quieren, desde dónde quieren proyectarse, pero el servicio es a partir de un club rotario. Interesante, maestra, muchas gracias. Y justamente con esta parte, yo sé que usted fue candidata independiente ante el Senado de la República en el 2018. Junto con ello, maestra, también fue vicepresidenta de Mejores Mujeres por México. ¿Qué experiencias, maestra, puede usted compartirnos al respecto de esto? Digo, hoy en pleno 2020 hablamos de pues mucha agresividad para las mujeres, esto poniendo como en polos opuestos muchas veces que si es el ataque al género, ¿no? Y que en un momento dado pues esto puede confundirse, maestra, pero ¿cuál es su opinión también al respecto? Gracias. La parte de la candidatura fue una experiencia muy linda que guardo con mucha gratitud porque fue la organización y reorganización de un grupo de personas que fomentamos esta participación. Y la verdad es que nos sentimos muy bien y muy orgullosos porque cumplimos con todos los requisitos, a pesar de que se vio muy difícil el tema porque era cuando era por celular la afiliación, los votos, digamos, para que la candidatura fuera oficial. Y la petición era altísima, pero cumplimos con ella y entregamos la carta al respecto. En relación con el grupo de mujeres, esa es una tarea constante. Somos un gran grupo donde cada una desde su trinchera participa y colabora con su saber, con su tener y con su hacer. Y esta experiencia continúa. Rosario, en algún momento te invitaré para que conozcas nuestras reuniones. Son reuniones muy proactivas, son reuniones donde tenemos algunos ponentes que nos ponen al día en temas diversos y también buscamos no tanto hacer obras, sino tener la habilidad de desarrollar el juicio crítico en otras mujeres. Y eso significa pasar de ser una vulgar criticona a ser una mujer que proponga a través de su crítica, en donde exponga que le gusta, que no le gusta, pero que proponga estos cambios. Y son actividades que simplemente compensan el tiempo y la energía de mujeres brillantes
con las que sumamos todos los días. Y con ello no necesitan ser mujeres de grande academia, sino personas que simplemente tengan una visión de mejora continua. Es reunirnos para tener esta visión de colectividad, de comunidad, de, de fuerza entre nosotras para seguir cuidando unas de otras. Sí, claro. Sobre todo, reitero, en estos tiempos, maestra, en donde la pandemia ha ocasionado que tengamos este encierro como familia y que muchas veces el estado de indefensión en donde queda a veces no solamente los hijos, sino la madre, pues lo hemos visto, se vuelve vulnerable la situación, inclusive cuando la mujer también es proactiva en el hogar, ¿no? Sin embargo, sufre este tipo de maltratos, digámoslo de esa forma, tal cual. Y no solamente dentro del seno familiar, sino desafortunadamente, pues lo hemos visto también, ¿no? Ataques que se han dado. Claro está que, bueno, siempre hemos comentado, ¿no? Que debe estar en equilibrio, pero ¿qué significa realmente, maestra, para usted entender esta parte de la equidad de género? ¿Cuál es realmente su opinión al respecto? Yo recuerdo una frase que decía Indira Gandhi, la primera ministra de mujer, primera ministra de la India, cuando decía que el ser humano, el hombre, la mujer, somos como ángeles de una sola ala, que si queremos aprender a volar hay que aprender a abrazarnos, aprender a tomarnos de la mano. Necesitamos entender la diversidad cultural, Rosario, en donde la forma como emerge el hombre, la mujer, hacia insertarse en una sociedad desde la familia, tiene años de enseñanza, años de mensajes y de formas de vida que inclusive la mujer las consideró normales. Hoy día hay que aprender que no siempre por ser algo frecuente es algo normal. Nos damos cuenta que se desperdiciaron muchos talentos y muchas habilidades en la mujer cuando su aspiración era tener hijos y que un hombre viera por ellos y por ella. No está mal. No quiero decir que hayamos equivocado un camino si surgió de la propia sociedad. ¿Cuántas veces nuestras abuelas, Rosario, tus abuelas, mis abuelas, nuestras madres, vivieron en la disyuntiva de o lo abandono o me abandono? Porque no podía abandonar a un hombre, una mujer divorciada hasta cierto tiempo era mal vista. Una mujer que se embarazaba fuera del matrimonio era enviada a otra ciudad o ver cómo se deshacía del problema o no era algo que se entendiera en una familia. Habían transgredido valores, habían transgredido educaciones. La mujer hoy sigue aprendiendo porque lastimosamente seguimos siendo el país número 1 en embarazos no deseados en adolescentes, por ejemplo. Y sigue siendo un avatar, sigue siendo una tremenda labor de educación en donde las mujeres necesitamos sembrar mejor, porque una chiquita de 14, de 15 años que se embaraza ahorita, pues no va a tener las mismas oportunidades de otra edad, de un hijo, o el abandono de ese hombre que concibió al hijo con esta chiquita. Y eso está pasando ahora. Tenemos hogares donde la mujer cría a los hijos que tiene, donde si no el compromiso les resulta una palabra que pero no es el papel, es la declaración pública del yo me comprometo contigo y tú conmigo y con lo que venga después. Las familias homoparentales, cuando tenemos dos mujeres, dos hombres criando como energía femenina y energía masculina a un hijo, eso no significa para mí ni que esté bien ni que esté mal una situación así. Simplemente veo que hay una diversidad mayor
por lo que el tema género resulta ser mucho más importante hoy más que nunca. Género es el ser humano. Estamos hablando de sexo hombre, sexo mujer. Cuando hablamos de equidad de género, estamos hablando de todos los componentes o inclinaciones que el ser humano pide y quiere ser respetado, con el derecho que cada uno tenga y conquiste. Todavía a mediados del siglo pasado, lo consideraban el homosexualismo una enfermedad y había que curarlos, qué sé yo. A la fecha sigue habiendo ese rechazo, tanto para una inclinación como para la otra, como para las propias mujeres. Una mujer que es maltratada en su casa por su hombre o por el hombre con el que viva, eso se sigue dando. Y la mujer no puede, a veces no sabe cómo parar una situación así. Entonces, todos los temas que están relacionados con el comportamiento humano no hablan de una descomposición, hablan de una falta de armonía. Porque debe haber familias con cualquier inclinación heterosexual u homosexual que sean personas felices y armoniosas con su vida. Y eso es lo que busca todo ser vivo, independientemente de sus preferencias o inclinaciones. Entonces, lo que estamos buscando no es la equidad en el ser humano. Claro que la justicia hay que buscarla todo el tiempo y la equidad en el entendido de equilibrio. Pero cuando se habla de equilibrio hay que pensar más en armonía, independientemente de las inclinaciones de cada quien. Porque una familia bien armada, como decimos, ¿verdad? Papá, mamá, hijo, hija, hijitos, no te garantiza que sea una familia en armonía. Más bien son familias muchas veces disfuncionales, porque el hombre viene maltratando no solo a la mujer, sino también a los hijos, o viceversa. La mujer frustrada que se siente coartada en su expresión, desahoga esa amargura en una crianza de maltrato y en un exceso de control también con su pareja. Y entonces lo que se construye es un infierno. Pero hay muchos tintes sobre esto que hablar, porque habría una parte en la que entender que a veces la persona no es víctima, porque las cosas las permitimos o las provocamos. Muchas de las veces somos cómplices, no víctimas. Y aquí es donde entra, por ejemplo, el factor del coaching o la búsqueda de tantas formas en las que podemos darnos cuenta de que lo que estamos haciendo no está bien, porque estamos en desarmonía, porque nos sentimos infelices. El ser humano lo que busca es ser feliz al final, y no es una felicidad de cuento, es un estado donde el día, cuando vayas a descansar, cuando pongas tu cabeza en la almohada, sientas que ese día mereció no la pena, sino el esfuerzo y la alegría haberlo vivido. Ahí es donde empiezas a acariciar la armonía de tu existencia. Cuando cada noche dices, gracias, este día mereció mi energía, mereció haberlo vivido. Como haya sido, no es para estar entre algodones, sino porque los problemas que tuve los supe confrontar, entender, encarar y hasta agradecer, porque aprendí a cómo no quiero ser. Muy interesante, maestra, de verdad que hemos aprendido en esta tarde mucho, mucho de lo que usted comparte. Quiero de verdad agradecerle esta participación, maestra, y Gracias. me gustaría mucho, solamente para terminar, mis queridos amigos, que si quieren compartir algo con la maestra, que seguramente aquí abajo nos dejarán sus comentarios, porque quiero comentarles, amigos, que la maestra va a participar con nosotros en el evento de mujeres el próximo 13 y 14 de noviembre. Ella tendrá una ponencia magistral, como ya se darán cuenta, y de verdad queremos invitarlos, que nos acompañen, que acompañen a la maestra Adriana de la Fuente,
a escucharla, a verla, toda esta experiencia que ella ha transmitido el día de hoy, de verdad, agradecida la revista Red de Negocios con usted, maestra, y de verdad muy ansiosos ya de poderla tener en nuestro evento. Así que amigos, por favor, de verdad, están ya próximas a cerrar nuestras inscripciones, así que no pueden pasar de largo estos tiempos. La maestra estará con nosotros y de verdad me gustaría mucho cerrar esta plática, maestra, con un mensaje que nos pueda dejar a todos los empresarios y emprendedores que nos están viendo en este momento, maestra. Por favor. Muchas gracias, Rosario. Pues hablando de empresarios y emprendedores, decirles que la responsabilidad nos dice que cuando tenemos la oportunidad de tener gente a nuestro cargo en cualquier circunstancia, nuestro deber es enviarla de regreso a su vida como mejor persona, solo por haberse cruzado en nuestro camino. Y recordar siempre que la muerte está tan segura de su victoria que hasta nos está dando esta vida de ventaja. Que no nos olvidemos que algún día los que estamos no vamos a estar. Así es que esta ventaja que tenemos por vida, sepámosla aprovechar de la mejor manera. Porque cuando no estemos, lo que va a valer es no lo que hayamos recogido, porque no nos llevaremos nada, sino la forma como otros nos recuerdan. A propósito de que ya viene el 2 de noviembre. Sí, recuerdo esta frase que es hermano en vida, hermano. Es decir, que todo lo que hagamos, lo hagamos de Ana María Rabaté. Así es, maestra. Pues amigos, mucho que agradecer a la maestra Adriana de la Fuente y ya nos estaremos viendo, maestra, en el evento de mujeres para poder de verdad gozar de esta participación, de esa magna participación. Gracias amigos por acompañarnos y pues cualquier cosa estamos aquí. Pueden ustedes ahí escribirnos a la maestra. Maestra, si nos comparte usted sus redes sociales para que también nuestros amigos empresarios la puedan seguir. Seguramente a lo mejor tenga usted algún, no sé, en Spotify, algo que la podamos seguir. Usted díganos. Gracias, Rosario. Soy poco activa en las redes, pero les prometo serlo más. Solo hay una página por ahí de Facebook abierta que es Adriana de la Fuente Coaching, con una @ al principio. Y el nombre, ahí, cualquiera de nosotros que pongamos el nombre en las redes siempre aparece algo, pero con la que nos podemos comunicar es a través de Facebook, en Adriana de la Fuente Coaching. Perfecto. Adriana de la Fuente Coach. Perfecto, maestra. Pues amigos, ahí lo tienen para poderse poner en contacto con la maestra. Seguramente ustedes ya están pensando en muchas de sus preguntas, porque de verdad hoy nos llevamos una estupenda charla, sobre todo porque pues la maestra comparte esas experiencias ya de 20 años. Entonces, pues agradecida con usted, maestra, y gracias por seguirnos, distinguidos amigos, porque de verdad esto cada día crece más y crece mucho el interés, maestra, de cambiar vidas, de cambiar nuestra vida. Y eso es lo más importante. Maestra, pues muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de Red de Negocios, por favor, reciba un abrazo y pues nos estamos en espera, maestra. Así será. Un placer, Rosario. Un placer y muchas gracias por tu invitación. Hasta pronto. Hasta pronto, maestra.